Bueno, vamos a ver por último el último punto, el punto 4, que es cadena. En este punto pues lo vamos a enlazar con el punto 3, el punto anterior en el que vimos los objetos, ya que las cadenas al fin y al cabo pues son objetos. En Java se tratan como si fueran objetos de la clase string. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues vamos a matar, por decirlo de alguna manera, dos pájaros de un tiro. Por un lado vamos a poner un ejemplo de utilización de objetos, ¿vale? Vamos a ejemplificar el punto 3 y por otro lado pues vamos a ver cómo se utilizan las cadenas, pues, de manera más a fondo, ¿vale? Las cadenas las hemos visto un poco por encima en temas anteriores, ¿vale? O en puntos anteriores, como mecanismo para mostrar textos por la pantalla. Pues no teníamos más remedio, si queríamos mostrar un mensaje, pues hemos visto pues de una manera, por decirlo de alguna manera, en ruda, las cadenas. Lo hemos visto pero sin comprender el por qué ese tipo pues era especial. Porque cuando comparamos las cadenas, pues en vez de poner el doble igual de comparación, pues tenemos que poner un punto equal, ¿vale? Pues bien, pues en este punto vamos a intentar de aclarar esas cosas y el objetivo es que ustedes lo entendáis. Bien, pues vamos con las cadenas. Lo primero, decir que las cadenas, la clase que implementa las cadenas es la clase string, que las clases, como vimos en el punto anterior, vienen a ser como los tipos. Lo que pasa es que no son tipos simples, sino que son tipos complejos, ya que en este tipo string, que no lo voy a llamar más tipo, lo voy a llamar clase, ¿vale? Pues vienen implícitos una serie de operaciones, ¿vale? Y una serie pues de información que va a almacenar dentro. Por ejemplo, vamos a crearnos una cadena, la cadena texto. Se crea así y bueno, como todos los objetos, podríamos crearlo como string texto igual a new string, y entre comillas, ya que vimos que el literal de las cadenas las comillas, podemos escribir en un lugar de la mancha, ¿vale? Bien, esta sería una forma de crear un objeto texto, e instanciarlo, si os acordáis con lo que comenté yo antes. Pues bien, el tipo cadena, bueno, la clase cadena es una clase especial y como tal, ¿vale? Viene incluida dentro del, por decirlo de alguna manera, un paquete por defecto de clases que trae el compilador de Java. No hace falta poner ningún import por ningún lado, ¿vale? Pues bien, debido a su naturaleza, Java permite hacer algunas excepciones, ¿vale? De manera que nosotros podemos asignar el texto en un lugar de la mancha al objeto texto, ahora lo voy a llamar como objeto texto, así, o también me permite asignarlo directamente, sin poner el new string, sino que solamente utilizando el literal cadena. Lugar de la mancha. Ojo, esto es solamente por el hecho, si compilamos, pues vemos que nos lo permite hacer. Como digo, esto es por el hecho de ser una cadena. El resto de los objetos lo tenemos que hacer con su new correspondiente. Pero por ser cadena, pues nos permite hacerlo de las dos maneras. De manera que, bueno, que es más cómodo, por comodidad. Como se utiliza tanto, pues por comodidad podemos escribirla así. Bien, ¿y qué cosas podemos hacer con las cadenas? Pues bien, pues al igual que con cualquier otro tipo, otras clases, nosotros podemos echar mano pues del manual de Java. Es decir, nos vamos al Google y ponemos string Java class. Ponemos esas palabras, el nombre de la clase y seguido por Java y seguido por class. Le damos a intro y el enlace que aparezca docs oracle, ese sería el enlace idóneo, que suele ser el primero que aparece, ¿vale? Pues bueno, hacemos clic en el primer enlace y aquí pues tenemos
lo que sería la definición de la clase. Esto lo podemos hacer con cualquier tipo de clase, con la clase string, la clase math, la clase scanner, con todas las clases que hemos visto. Pues si queremos saber los métodos que tiene y los atributos que tiene, pues podemos proceder de esta forma, ¿vale? Bueno, aquí tenemos los diferentes constructores, es decir, la forma de construir pues una cadena. Yo os he dado dos, ahí fijaros todas las que hay, tenéis un montón. Y bueno, y aquí tenemos los métodos, ¿vale? Aquí están todos los métodos, de los cuales pues vamos a ver algunos, ¿vale? Si os fijáis, pues es muy extenso la cantidad de métodos que podemos utilizar sobre las cadenas. Bien, pues vamos a empezar pues haciendo determinadas cosas, ¿vale? Vamos, lo primero es la comparación. ¿Cómo se comparan las cadenas? Pues las cadenas, como ya hemos visto, se compara con el operador equals. Tenemos que poner texto en el método equals, ¿vale? Texto equals igual a en un lugar de la mancha. Si nosotros ponemos esto lo tenemos que poner entre, ¿vale? El método equal pues admite por parámetro, acordarse de lo que comenté en el punto anterior de lo que era un parámetro, es un método que admite por parámetro otra cadena, de manera que lo que hace es comparar la cadena que le pasamos por parámetro con la propia cadena asociada a texto. Texto internamente, el objeto texto internamente pues contendrá un atributo, acordarse la definición de atributo, que es la información que almacena la clase. Pues bien, pues el texto tendrá un atributo cuyo valor va a ser en un lugar de la mancha. Bueno, si resulta que esto es true, me devuelve true, pues si es igual, y false si es distinto. Entonces, si es true, vamos a mostrar un mensaje, system out print ln, que va a ser coincide, y si no, mostramos un mensaje que va a decir no coincide. Si nosotros lo ejecutamos, ¿qué nos va a aparecer? Fijaros que me aparece no coincide, aunque el texto es el mismo. Pero ¿qué ocurre? Que Java distingue entre mayúsculas y minúsculas, ¿vale? Cuando yo no quiera tener tal precisión, ya que vamos a tener palabras escritas en capital, en minúsculas o mayúsculas, pues lo normal es utilizar el método equals ignore case. El método equals ignore case me compara esta cadena con la de la palabra texto sin tener en cuenta las mayúsculas y las minúsculas, ¿vale? Si nosotros cogemos y lo ejecutamos, compilamos y ejecutamos, pues ahora sí resulta que coincide, ¿vale? Bien, esto sería, bueno, pues una forma de utilizar las cadenas. Bien, vamos a ver otros métodos muy interesantes. Vamos a crear un string que va a ser amigo1, que se va a llamar Pepe, y vamos a tener amigo2, que se va a llamar Juan. Y ahora vamos a suponer que nosotros pues queremos ordenarlo alfabéticamente. En amigo1 quiero que esté el amigo que alfabéticamente viene antes, y en amigo2 el que venga después. Pues bien, pues nosotros tenemos un método, puedo aplicar amigo1, que se llama compareTo, que admite por parámetro pues una cadena, amigo2. De manera que el compareTo me va a devolver algo menor que 0 si amigo1 alfabéticamente viene antes que amigo2, igual a 0 si es igual, funcionaría igual que el equals, y mayor que 0 si esta cadena amigo2 es alfabéticamente mayor que amigo1, ¿vale? Bien, entonces si amigo1
es mayor alfabéticamente que amigo 2, eso sería mayor que 0, ¿vale? Entonces, yo quiero en amigo 1 la cadena menor, entonces la voy a cambiar, vamos a cambiarla. La técnica para cambiarla, pues bueno, si os acordáis del algoritmo de la burbuja, intercambiar dos variables, pues necesitamos una variable auxiliar, acordarse de los ojos y la lentilla. Si nosotros queremos cambiarnos las lentillas de ojo, pues necesitamos un tercer ojo, de manera que la lentilla de este ojo nos la ponemos en el tercer ojo, la de este ojo de aquí la ponemos en el otro ojo y por último cogemos la del tercer ojo y me la pongo en el ojo de la derecha, ¿vale? Pues aquí hacemos lo mismo. Out, que sería mi tercer ojo, le asigno amigo 1. Fijarse que con las cadenas podemos utilizar el operador de asignación normal y corriente. Amigo 2, pues le voy a asignar, bueno, en amigo 1 le asigno amigo 2 y por último en amigo 2 le asigno out. Si no, pues es que está ordenado alfabéticamente. Vamos a mostrarlo. System out prin ln amigo 1 y system out prin ln amigo 2. ¿Vale? Si nosotros cogemos, compilamos y ejecutamos, bueno, aquí esto es un error común, que es utilizar, he puesto, al poner las comillas significa que es el literal cadena, por lo cual me han mostrado el amigo 1 y amigo 2. Bueno, ha sido un pequeño lapsus. Bien, aquí nos muestra primero Juan es alfabéticamente menor que Pepe y después me muestra Pepe, ¿vale? A pesar que amigo 1 era Pepe y amigo 2 es Juan. Me lo muestra en orden alfabético. Si hubiera sido al revés, es decir, que amigo 2 es Pepe y amigo 1 es Juan, pues no entraría en el if y me lo muestra ordenado alfabéticamente, igual que antes, ¿vale? Pues bien, pues esta es la función del completo, me compara si una cadena es alfabéticamente mayor que la otra cadena. Bien, vamos con más cosas interesantes, más métodos interesantes. Esto es en relación a la comparación. Ahora vamos a ver cómo podemos recorrer pues una cadena de texto. Por ejemplo, el texto en un lugar de la mancha, vamos a buscar, pues por ejemplo, una palabra. Por ejemplo, la palabra lugar. Para buscar palabras, nosotros necesitamos una variable que haga de índice, que me va a decir en qué posición pues empieza la palabra que yo quiero buscar. Por ejemplo, vamos a suponer que quiero buscar lugar, se supone que la E está en la posición 0, la N en la 1, este espacio en la 2 y así sucesivamente, como si fuera un array. Pues bien, pues ahí en X le voy a asignar el método indexOf, ¿vale? El resultado de aplicar indexOf, ¿vale? IndexOf recibe por parámetro, pues, bueno, es un método que se aplica a un texto, ¿vale? Y recibe por parámetro, pues, la palabra que yo quiera buscar. Por ejemplo, lugar. Y me va a devolver en I en X, o bien la posición que ocupa, ¿vale? O bien -1 si no la ha encontrado. Siempre que yo busco algo, siempre tengo que comprobar si lo ha encontrado o no lo ha encontrado. Y siempre en el caso de encontrarlo, ¿dónde está? ¿Vale? Es como si vuestra madre os dice, niño, tráeme una cerveza, búscame una cerveza, ¿vale? Ustedes, si le decís, mamá, no la he encontrado, está bien esa información. Y después, en cambio, si la encontráis y le decís, mamá, la he encontrado, claro, pero vuestra madre quiere saber dónde la habéis encontrado, ¿no? Está en la nevera, ¿no? Por ejemplo.
Tenéis que decir un lugar. Pues lo mismo ocurre con la variable int. Bien, vamos a mostrarlo para ver si lo busca correctamente. Sin outprintln y en x. Solamente lo vamos a mostrar. Bien, y en x tiene que valer 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? La L se encuentra en la posición 6. Compilamos y al ejecutarlo nos dice que el lugar se encuentra en la posición 6. Si hubiera puesto un texto que no pertenece a la cadena, por ejemplo, hola, pues el resultado sería -1, que significa que no la he encontrado. ¿Vale? Bueno, indexOf lo podemos utilizar con un parámetro, el parámetro es la palabra buscar, y también podemos indicar un valor. ¿Vale? Si el valor que le pongo pues es un número, lo interpreta como la posición a partir del cual empieza a buscar. Por ejemplo, si yo pusiera 2, lugar me empieza a buscarla a partir de la posición 2. Por ejemplo, si yo cojo, compilo, está en la posición 6, pero empezaría a buscar a partir de este espacio. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, le digo que empiece a buscar a partir de la posición 7, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que no me lo va a encontrar y me va a devolver -1. ¿Vale? Si nosotros ponemos un valor negativo, la búsqueda empezaría por detrás, empezaría por el último carácter. Yo compilo y ejecuto. Me dice que está en la posición 6, pero empezando desde atrás, desde la última posición. Bien. ¿Cómo podemos extraer pues una palabra? ¿Vale? La palabra lugar pues la podemos extraer. ¿Vale? Para extraer palabras, eso se llama subcadena. Vamos a crear una variable que se llama subtexto. ¿Vale? Vamos a ver. De manera que subtexto es igual a texto punto substring, ¿vale? El método substring lo que hace es extraer una cadena. Por ejemplo, vamos a sacar la cadena lugar que empieza en int, ¿vale? Si yo lo utilizo con un único parámetro, es decir, la posición a partir de la cual quiero extraer, pues me devuelve pues la cadena que viene desde la posición 6 en adelante. En este caso sería el lugar de la mancha. Vamos a imprimir subtexto. Guardamos, compilamos y ejecutamos. ¿Vale? Y aquí tenemos lugar de la mancha. Si yo le paso otro número, ¿vale? Otro valor, admite un método, ¿vale? Con dos parámetros. Si yo le indico dos parámetros, el segundo parámetro significa la posición final, hasta donde quiere que nosotros extraigamos. Es decir, quiero extraer desde el carácter 6 hasta el carácter, por ejemplo, aquí, hasta el D, ¿vale? El D, ¿en qué posición ocupa? Pues si este es el 6, la U es el 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, sería el 13. Pues bien, me extrae siempre hasta un carácter menos del que pongamos aquí, por lo cual tengo que, en vez de 13, tengo que poner 14. Ahora vamos a ver por qué utilidad tiene esto. Es decir, que cuando me dan dos valores, uno es el carácter inicial y el otro es el carácter anterior, al final que yo he puesto aquí en el índice. Y yo esto lo compilo, vamos a ver, aquí, lo tengo que poner aquí, arriba, ¿vale? En el substring. Yo lo compilo, ejecuto
y bien vemos que pone lugar de, ¿vale? Sería el lugar de la mancha. Pues bueno, pues esto es útil pues para sacar, para obtener palabras, ¿vale? Bien, más cosas, más cuestiones. Vamos a ver cómo se recorre pues un array de texto, ¿vale? Un array de string. También nosotros podemos ir recorriéndolo carácter a carácter. Para recorrerlo carácter a carácter, ¿vale? Pues nosotros utilizamos un bucle for int. Vamos a borrar lo anterior para que no quede, para que quede más claro. Recorre una cadena desde el carácter 0, mientras que y en x sea menor que texto.length, ¿vale? El texto.length, al igual que los arrays, me devuelve el número de elementos que tiene la cadena, el número de letras que tiene la cadena, ¿vale? De manera que en la última, si la cadena dice que tiene 4 caracteres, la posición del último carácter es la posición 3, porque empezamos a contar desde el 0. Por eso tengo que poner aquí y en x menor, y no pongo menor o igual. Y en x más, incremento y en x, y ahora pues puedo deletrearlo. Vamos a deletrear, vamos a poner system out println, ¿vale? Y ahora para acceder a un carácter, eso se hace utilizando el char add. Con char add, y le pasamos un índice, me devuelve pues un carácter, un determinado carácter de la cadena. Char add, índice, cuando sea 0 me va a devolver e, char add, cuando y en x valga 1 me va a devolver n, cuando valga 2 me va a devolver espacio y así sucesivamente, ¿vale? Nosotros guardamos, compilamos y ejecutamos. Si os fijáis, aquí me aparece en un lugar de la mancha, me la pone, la cadena me la pone pues hacia abajo, me la deletrea. Yo ya aquí puedo hacer lo que me dé la gana. Por ejemplo, yo puedo separarlo por guiones. Podemos poner printf, ponemos un printf, ponemos una comilla, tanto por ciento C, el tanto por ciento C pues es el carácter, viene a referirse al carácter. Ponemos un guión y ahora donde haya tanto por ciento C, pues nosotros vamos a poner pues el carácter que yo extraiga de la cadena, ¿vale? Por último vamos a poner un system out println, bueno, esto es para que me ponga un salto de línea. Si lo hago así, me va a mostrar la cadena separado, cada carácter separado de guión, de un guioncito, ¿vale? Me lo va a deletrear, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, más cosas que puedo hacer. Bueno, pues ahora puedo combinar pues lo que vimos antes de la subcadena con el recorrido con el hecho de recorrer una cadena de texto. Por ejemplo, vamos a suponer que ahora nosotros lo que queremos es extraer las diferentes palabras que hay, ¿vale? Vamos a combinar lo que sería el charat, ¿vale? La búsqueda de carácter, que era el index of, lo vamos a combinar con el substring. Bien, vamos a suponer que queremos sacar las diferentes palabras que tiene en un lugar de la mancha. Pues bien, para eso vamos a utilizar, vamos a resolver el problema de la siguiente manera. Lo primero que vamos a hacer es extraer una palabra, ¿vale? Bueno, lo primero que vamos a hacer es un truco, ¿vale? Que son los típicos trucos informáticos que se utilizan para simplificar los programas, ¿vale? Ese truco consiste en concatenar a la variable texto, le vamos a concatenar un espacio delante y un espacio detrás.
¿Por qué? Porque si hago esto, el algoritmo pues se simplifica un montón. Es decir, que yo en vez de tener en un lugar de la mancha, voy a tener esta cadena, ¿vale? Con un espacio delante y un espacio detrás. Y ahora vamos a extraer pues el primer carácter. ¿Cómo extraigo el primer carácter? Pues bien, pues vamos a buscar el espacio un espacio en blanco. Voy a buscar los dos primeros espacios en blanco. Voy a crear dos variables índices, índice 1 y nx2, índice 2, de manera que inx1 va a ser igual a 0. Vamos a empezar desde la primera cadena, y inx2 es igual a inx2 pues va a ser igual a texto punto index of de el carácter en blanco, y voy a empezar a contar desde la posición 1. Desde la posición 1 lo voy a poner de esta forma, inx más 1, ¿vale? ¿Qué estoy haciendo? Inx1 va a valer, vamos a ponerlo así, luego cuando lo ejecute le quito el espacio, pero bueno, para que ustedes me entendáis. Inx1 me va a apuntar aquí, y inx2 me va a apuntar, bueno, inx1 me va a apuntar a 1. Vamos a ver cómo sería más claro. Inx1 me va a apuntar aquí al carácter E, empezamos en el 1, y inx2 me va a apuntar pues al siguiente, aquí, el espacio en blanco, ¿vale? Me cuenta el primer espacio en blanco a partir de inx. Bien, y ahora vamos a extraer la cadena, es decir, vamos a poner la palabra, voy a crear una variable que se llama palabra, es igual a texto.substring, empezamos desde inx1 hasta inx2, ¿vale? Vamos a ponerlo mejor como 0, inx1, inx más 1, ¿vale? Empezamos entre 0 y más 1, ¿vale? ¿Por qué le sumo 1? Porque si inx1 lo tomo como 0, tengo que empezar a buscar a partir de este carácter, ¿vale? Era igual que lo tenía antes, pero bueno, lo que he hecho ahora pues es restarle 1, ¿vale? Le resto 1 aquí en inx, por lo cual aquí se lo tengo que sumar, pero lo que tengo es lo mismo. Bien, y ahora vamos a mostrar la palabra, a ver si esa palabra es la palabra E. Vamos a quitar ya este espacio, ya que entonces lo tengo concatenado aquí abajo. Vamos a ver, variable inx, inx1, este es inx1, vale, compilo y bueno. Que tengo que poner palabra aquí abajo, guardo, compilo y ejecuto. Bien, tengo aquí en. Bien, pues ahora vamos a sacar la siguiente palabra. La siguiente palabra es la palabra 1. Fijarse en una cosa, que ahora inx1 tiene que valer lo que valga inx2. Ahora inx1 va a valer lo mismo que inx2, ¿de acuerdo? Inx2 vale aquí, pues ahora tenemos que coger de aquí a aquí, como inx1 es igual a inx2, y ahora vuelvo a buscar el texto, el índice inx2. ¿Cómo lo hago? Igual que antes, busco cuál es el siguiente espacio a partir de el inx1 más 1, ¿vale? Es decir,
y nx1 vale esto, pues a partir de la u. Si no le sumo 1 me va a devolver el propio espacio. Esto es importante, sumarle 1. ¿Vale? Y ahora vamos a mostrar, vamos a extraer la palabra con substring, utilizo el mismo método, con los mismos parámetros, ¿vale? Y saco la siguiente palabra, ¿vale? Y por la misma razón de antes, empezando desde inx1, que ahora va a valer inx1 va a valer u, y nx1 vale 0, substring, vamos a ver, sería lo que pasa desde inx1 más 1, exacto, desde inx1 más 1 hasta inx2. Compilo y ejecuto. Vamos a ver. Aquí algo que no va, sería inx1 más 1. Ajá, esto no es más igual, esto es igual, ¿vale? Y le había puesto mal este operador. Compilo, ejecuto, ahora aparece, ¿vale? Ahora ya va apareciendo bien. Vamos a hacer lo mismo con lugar, para extraer el lugar, vamos a ir poniendo, lo voy a ir separando. Pues si ustedes os fijáis, pues voy procediendo de la misma forma. Inx1 de nuevo es igual a inx2, es decir, inx1 que antes estaba aquí, ahora se va a situar aquí. Inx2 es igual a texto index of espacio inx1 más 1 por el mismo motivo, y palabra, hago lo mismo de antes, la palabra la tengo que extraer de la misma forma. Fijaros que haciendo así, pues ya tengo la palabra única. Bien, puedo hacer esto con todas las palabras, pero fijarse que estoy repitiendo código, ¿vale? Entonces, para no repetir tanto código, pues vamos a utilizar una estructura for, ¿vale? De manera que voy a intentar que el código pues sea siempre igual. ¿En qué se diferencia cada uno de estos códigos? Este código de aquí es idéntico a este de aquí. Y lo único en lo que no es idéntico este código de este otro es en este 0, ¿vale? ¿Cómo puedo ponerlo igual que aquí? Pues bien, la forma de ponerlo igual que ahí es haciendo que inx2 valga 0 y ahora sustituyo ese 0 por inx2. Fijarse que al hacer eso ya tengo 3 veces escrito el mismo código. Por lo tanto, esto me va a permitir utilizar un bucle for. For in i igual a 0, mientras que i sea menor, ¿vale? Y ahora tengo que saber cuál es el número, cuándo tengo que parar. Fijarse que en este caso no sé yo exactamente el número de palabras que voy a tener. Yo puedo saber cuánto de esto, yo puedo saber pues cuántos caracteres tengo con length, pero el número de palabras no lo puedo saber, ¿vale? Bueno, a menos que cuente previamente pues el número de espacios que hay. Pero habría una forma más rápida de saber cuándo dejar de repetir este código. Pues bueno, vamos a intentar hacerlo mediante un bucle while, ¿vale? Utilizamos un bucle while. Si ponemos while true, esto lo que hace es ejecutarse siempre una y otra vez. Esto es lo que se llama un bucle infinito, ¿vale? Como no tenemos un bucle infinito, vamos a repetir esto. ¿Hasta cuándo voy a tener que repetirlo? Pues si ustedes os fijáis, nosotros lo vamos a repetir mientras que no vaya encontrando espacio. En el momento que no encuentre un determinado espacio, pues ya tengo que parar el bucle. ¿Cómo me lo apaño?
Pues bien, pues me tengo que fijar en cuál es el método que me busca los espacios, que es indexOf, ¿vale? Pues indexOf, ¿vale?, va a ser el que me diga cuándo voy a tener que parar de repetir. Para ello, si os acordáis de la regla del bucle while, tenemos que poner, esto sería, el predicado sería que esto vamos a repetir mientras que inx2 sea mayor o igual que 0, ¿vale? Mientras que no sea negativo. Mientras me dé un valor positivo, ¿vale?, pues resulta de que voy encontrando espacio. Bien, para que me funcione un bucle while, nosotros, si os acordáis, teníamos que poner la instrucción que me modifica el predicado una vez fuera del bucle y otra vez al final del bucle, ¿vale? Es decir, que la búsqueda del texto lo tengo que hacer al final del bucle. ¿Cómo puedo reordenarla? Pues siempre respetando, ¿vale?, el orden de las distintas palabras. Es decir, nosotros si queremos, bueno, y en x2, yo aquí lo estoy modificando pues al principio del bucle, porque vale 0, ¿vale? Bien, pues nosotros podemos coger y en x2 la quiero poner al final. Si lo quiero poner al final, esto se va ejecutando de esta manera. Primero esta instrucción, después esta, después esta y después esta. Pues bien, pues estas dos instrucciones de aquí las voy a pasar aquí delante para que se respete el orden. Bien, esta, si queréis, vamos a ver, voy a enumerarla, control Z. Esta es la 1, la 2, la 3 y la 4. Pues bien, pues yo tengo que cambiarlo de orden respetando siempre el orden de las instrucciones. Después de la 1 se ejecuta la 2, después de la 2 la 3, después la 4. Después de la 4 se tiene que ejecutar de nuevo la 1 y así sucesivamente, porque estamos en un bucle. Pues bien, pues estas dos instrucciones, yo cojo, la quito de aquí y la pongo al principio, ¿vale? Fijarse que se respetan el orden de ejecución de las instrucciones. Primero la 1, después la 2, después la 3 y después la 4. 1, 2, 3 y 4. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que la primera vez que entramos en el bucle, se respeta que nosotros hemos inicializado ya en x2. Pero ¿qué pasa? Que antes de esta instrucción se tiene que haber ejecutado esta. Y antes de las 2, la 1. Pues bien, pues estas dos instrucciones las tengo que coger y las tengo que poner aquí arriba, ¿vale? ¿Por qué? Porque se tiene que repetir siempre la secuencia 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, porque ya caemos en el bucle, ¿vale? De esta manera, pues siempre me aseguro de que el bucle va a funcionar y se está respetando la técnica que os dije, que las dos instrucciones que pongamos antes de entrar en el bucle se deben de repetir al final del bucle. Bueno, vamos a ver si esto funciona. Solamente por técnica debe de funcionar. Y aquí tengo, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, aquí está, el 1 se me ha colado aquí, ahora. Bien, vamos a quitar los números que no forman parte del código Java y vamos a ver su funcionamiento. Guardamos, compilamos y ejecutamos. Fijarse que ya ahora me aparece en un lugar de la mancha, ¿de acuerdo? Y simplemente, bueno, aquí más que pensar, lo que he hecho pues es aplicar la técnica, ¿de acuerdo? Bien, un poco de mucho quebrarse la cabeza. Pero bueno, en este caso en concreto, bueno, que sirva esto pues para repasar un poco los bucles, cómo funciona, repasarle el método substring, el método indexOf, que son métodos muy interesantes. Pero bueno, existe, os lo digo ya, como colofón final, existe un método que resulta más, el tema de separar una cadena en palabras es más fácil que esto, ¿vale? Y es utilizando el método
el método parse, ¿vale? ¿Cómo funciona el método parse? Pues bien, necesitamos un array de cadena. String palabras. Tengo un array de cadena y ahora decimos que palabras, fijarse que no la he inicializado, no he inicializado el array. ¿Quién me va a inicializar el array? Pues el método pues parse, ¿vale? Sería texto punto parse, me parece que era parse, ahora entro en la duda, vamos a split, perdona, no es parse, es split, ¿vale? Es el método split. Cogemos el método split, texto.split, y admite por parámetro, pues bueno, una cadena, un carácter. ¿Esto qué es lo que hace? Esto me va a separar en palabra, en el array palabra, en cada posición del array palabra, me va a poner todos aquellos caracteres que vienen entre este carácter, entre el espacio. Ahora vamos a mostrar palabras por la pantalla. Tenemos for int i igual a 0, mientras que i sea menor que palabras.len. Acordarse de la técnica de recorrer un bucle, ahora un array, ahora palabra es un array, y más. Y ahora cogemos y decimos system out println y ponemos palabras y, ¿vale? Bien, pues esto me hace exactamente lo mismo que el algoritmo anterior. Tenemos en un lugar de la mancha, en un lugar de la mancha, ¿vale? Me lo hace más cómodo. Y bueno, y ahora pues voy a aprovechar para enseñaros otro bucle for que me quedó en el tintero en el tema anterior, que se llama el for each. El for each es una estructura repetitiva, ¿vale? Que se utiliza en muchos lenguajes de programación para hacer un tratamiento cuando tengamos un array de cada elemento de ese array. Y funciona de la siguiente manera. Necesitamos declarar ahora, en vez de un entero, vamos a declarar un elemento del array. Si es un array de string, si es un array de float, sería un float, y así sucesivamente. Ponemos string part, por ejemplo. Y ahora ponemos dos puntos y el array que contiene pues esas palabras. En este caso se llama palabras. Palabras tiene que ser un array. Bien, pues ahora en cada iteración pal va a ir tomando un valor del array. System out println pal. Esto es exactamente lo que hay arriba, pero puesto con menos instrucciones. Esto es lo que va a hacer el array palabra, va a ir tomando uno a uno cada elemento y lo va a mostrar por la pantalla. Ejecutamos y si os fijáis pues obtenemos pues el mismo resultado. Bueno, y ya por último, bueno, pues comentar que existen métodos, para terminar con las cadenas, que lo que hacen pues bueno, es reemplazar cadenas. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos quitar los espacios. Pues podemos coger un string texto2, lo definimos arriba y decimos que texto2 es igual a texto punto reemplace, por ejemplo, los espacios, reemplázamelo por ejemplo por una coma. Vamos a suponer que en vez de quitarlo queremos que lo reemplazarlo por una coma, ¿vale? O bueno, system out println texto. Guardamos, compilamos, ¿vale? Aquí replace, es replace, no reemplace. De todas maneras siempre podemos. Y aquí veis que me ha cambiado los espacios, me los cambia por coma.
¿Que quiero quitarlo? Pues por la cadena vacía. ¿Vale? En un lugar de la mancha. Ya me quita los espacios. Y ya bueno, puedo hacer, tengo diferentes métodos que bueno, lo podéis ver ustedes y irlo probando. Tu uppercase lo que hace es que me lo pasa toda mayúscula. Tu lowercase me lo pasa minúscula. ¿Vale? Y bueno. Una cosa, el value of, ¿vale? Me devuelve pues un string, me pasa de cadena, del tipo que aquí sea, me lo pasa a cadena, ¿vale? Y si yo quiero hacer al revés, por ejemplo un número, value of me lo pasa a cadena, ¿vale? O también lo puedo pasar a cadena de manera más cómoda, concatenándole en una cadena la cadena vacía. Por ejemplo, esto ya lo hemos visto en clase. Por ejemplo, el número 34, si yo le concateno la cadena vacía, ese número 34 me lo va a convertir a cadena. ¿Vale? Tenemos así la comilla, texto. Compilamos, system out con mayúscula, print L. Vale, el 34 pues bueno, me lo pasa en la forma de pasarlo a cadena. Pues bien, pues bueno, pues podéis ya tenéis pues los conocimientos suficientes como para probar bueno pues el resto de métodos, ¿vale? Y bueno, y ya pues a utilizar las cadenas.